Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 24, versículos 15 al 27. En el podcast anterior vimos que el siervo de Abraham, al que se piensa que lo más probable es Eliezer, según Génesis capítulo 15, Eliezer, el siervo, le juró a Abraham que encontraría una novia para su hijo Isaac. Y el siervo aceptó las condiciones que Abraham le dio. Esto lo mencionamos con detalle en el podcast anterior. Si aún no han escuchado el podcast anterior, se los recomiendo antes de escuchar este podcast. Entonces, Eliezer fue guiado por el ángel del Señor. Él salió hacia Nacor, donde vivían los parientes y familiares de Abraham, con una caravana de 10 camellos llenos de cosas valiosas. Noten aquí que Abraham fue bendecido en todos los sentidos y él era un hombre con muchas riquezas. Veremos que más adelante estas cosas valiosas que llevaban en los camellos servirían como regalo o para lo que llamamos el mohar, M-O-H-A-R, que lo mencionamos anteriormente, el mohar para la novia y la familia, como eran las costumbres en las ceremonias hebreas. Esto lo veremos con más detalle más adelante. Entonces, como mencionamos, Eliezer fue guiado por el ángel del Señor. Eliezer, el siervo, oró al Señor por el éxito de su misión. Y también, además de eso, intercedió por Abraham para que Dios tenga misericordia de Abraham. Recuerden que Abraham estaba viejo en años y no se sabía si en cualquier momento moriría. Pero él quería asegurarse, Abraham quería asegurarse de que Isaac tuviera una esposa, una mujer digna de él, de Isaac. ¿Y qué más? Eliezer le pidió al Señor, a Dios, que la mujer que el Señor escoja para él, para Isaac, sea la que cuando el siervo pidiera agua, ella no solo le daría agua al siervo, sino que le ofrecería agua para los camellos también. Esto solo lo pudiese lograr el Señor, ya que era una petición no solo bien específica, pero tediosa para cualquier mujer. Vimos que darle agua a 10 camellos no era tarea fácil. También mencionamos que como todo esto pues refleja los atributos o las cualidades que el siervo buscó para la mujer o la novia de Isaac. No solo tendría una belleza externa, pero también por dentro, pues interna, con carácter y digna para Isaac. Entonces quedamos en que el siervo estaba pidiéndole, orándole al Señor. Ahora en el versículo 15 dice: y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, la hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Versículo 16. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. O sea que no había tenido relaciones sexuales, ella era virgen. Continuamos. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. En ese momento, él no sabía que Rebeca era la hija del hermano de su amo, de Abraham, llamado Nacor. Esto lo mencionan en unos versículos ahora más adelante. Pero él, el siervo de Abraham, solo vio que era una joven muy hermosa y virgen. Ahora el versículo 17 nos dice: entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Versículo 18. Beba, señor mío,
le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Ya aquí pasó la primera prueba. Le ofreció agua y ahora veremos qué pasa. Versículo 19. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Aquí vemos que se cumple la otra parte o petición del siervo de Abraham, que en mi opinión era la parte más complicada porque era la de los camellos, que le ofreciera agua para los camellos. Fíjense que el siervo Eleazar no la paró ni nada de eso. Ya me imagino que él estaba pensando, ya, esta es. Sino que en mi opinión pienso que él quería asegurarse. Y entonces, ¿qué hizo? Él dejó que ella continuara. No la paró. El siervo dejó que siguiera como para ver si de verdad cumpliría lo que dijo. Darle de beber a todos los camellos. O sea, no solo una joven de gran belleza, virgen, que podemos ver que es fuerte, trabajadora, de buen carácter y de buen corazón. Me imagino que mientras el siervo bebía el agua, se decía a sí mismo, que me pregunte por los camellos. Ahora, en el versículo 20 nos dice, rápidamente, aquí dice rápidamente, o sea, que no se tomó su tiempo la mujer. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente a sacar agua, y sacó para todos sus camellos. ¿Qué tan lejos estaba el pozo? No sabemos. ¿Cuántas veces tuvo que ir y venir para darle suficiente agua a los camellos? No sabemos, pero sí implica que esto debió de haber sido tedioso, como mencioné antes. Y ella con entusiasmo y, como dice aquí, rápidamente lo hizo. Versículo 21. Entre tanto, el hombre, o sea, el siervo de Abraham, entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. El siervo esperó a que ella terminara lo que ella se había ofrecido a hacer. Ahora solo faltaba la otra condición, que no sea cananea, sino de la familia de Abraham o pariente lejano. Algo que conecte con Abraham y que lo principal era que no sea cananea, que es la condición que Abraham impuso en el versículo 4. Se los voy a leer. Dice: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vamos a ver qué pasa ahora. Versículo 22. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, o sea, 5.7 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos, 114 gramos de oro. Versículo 23. Y le preguntó: ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Versículo 24. Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. Versículo 25. También le dijo: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Ya aquí con esto se cumplieron todos los requisitos, todo lo que el siervo le pidió al Señor. Ella era la que el Señor escogió para Isaac, el hijo de la promesa. Aquí él supo que ella era la hija del hermano de Abraham, la hija de Nacor. ¿Y qué fue lo que hizo el siervo? Todos los requisitos y más, porque ella, como dice aquí, era muy hermosa. En la Biblia hay pocas mujeres que específicamente mencionan que son de gran belleza. Cuando dice que son de gran belleza es porque son
bien hermosas. Por ejemplo, está Rebeca, está Sara, la mujer de Abraham, Raquel, que aparece en Génesis capítulo 29, versículo 17, que dice así: los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Está también Abigail, que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, que dice: el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Aquí dice de hermosa apariencia. Está también Betseba, Tamar, en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, la reina Vashti de Persia, las hijas de Job en el libro de Job, capítulo 42, versículo 15. Job, que mucha gente piensa que él era un carácter ficticio, pero no, Job existió. Él vivió 140 años. Entonces dice aquí: en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Versículos 26 y 27. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Aquí podemos ver la fe del siervo de Abraham. Eleazar, el siervo, le da la gloria al Señor Dios. Él le agradece su misericordia, él reconoce que sus oraciones, o sea, sus peticiones, le fueron dadas por el Señor. Rebeca, sin duda, fue la escogida por Dios para ser la esposa de Isaac. Él reconoce que Dios fue su guía en esta misión. En Génesis capítulo 24, versículos 48, él lo vuelve a repetir. Y en Génesis 24, versículo 52, él, que lo vamos a ver, él se postró en tierra nuevamente para adorarlo, para adorar al Señor Dios. Cuando mencionan aquí, se postró en tierra, esto significa en una posición de rodillas, mirando hacia el suelo. Es una forma o posición de adoración al Señor. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 31, Éxodo 4, 31, dice que es cuando Moisés y Aarón, su hermano, le contaron a todos los ancianos de los israelitas y al pueblo lo que Dios le había hablado a Moisés. El pueblo le creyó, ¿y qué hicieron? En el versículo 31 dice: el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos el libro de Éxodo. El siervo de Abraham tenía una misión: encontrar esposa para el hijo de Abraham. ¿Qué fue lo que él hizo? Él lo puso todo en manos de Dios. Él rezó, lo puso en oración para que sea la mujer que Dios escoja, que Dios lo guíe para encontrar a la mujer que Dios ha escogido para Isaac. Solo Dios pudo hacer esto porque las condiciones que Eleazar, o sea que el siervo propuso, no eran fáciles y eran bien específicas, como mencioné. Me refiero a que no solo ofrecerle agua a él, sino también a los camellos. Y no solo ofrecerlo con palabras, pero completando la labor, demostrándolo con acciones. Y fue hasta el final que él supo quién era la familia de Rebeca.
Todo esto demuestra el carácter del siervo. Nosotros deberíamos seguir su ejemplo. O sea, Dios nos guía. Solo sigue el camino y Dios nos guiará. Nosotros, los creyentes, que tenemos esta relación con Dios, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Al recibir a Jesús en nuestra vida, nosotros somos transformados. Uno recibe el Espíritu Santo, que es nuestra guía, y por medio de Jesús se llega a Dios. Jesús es el camino que nos lleva a Dios nuestro Padre. Entonces, como decía, la mujer no solo tenía que ofrecerle agua para los camellos, sino que también tuvo que hacerlo. Eleazar quería ver que ella hubiese completado esa labor, demostrándolo con acciones. Y fue hasta el final que ella terminó. Fue hasta ese entonces que Eleazar, el siervo, supo que ella, Rebeca, era familia de Abraham. Ella era bonita, virgen, trabajadora, de buena actitud, con un corazón de un verdadero sirviente. Aquí ella demuestra su carácter. Más que su apariencia, fue su carácter lo que el siervo buscaba o esperaba encontrar pues en la mujer que iba a ser la esposa de Isaac. Y todo esto pasó antes de que él terminara de hablar con el Señor, antes de que él terminara de rezar. Apareció Rebeca con su cántaro de agua. Esto es grandioso. O sea, no había ni siquiera terminado de ponerlo en oración cuando Dios ya estaba haciendo que esto comenzara a pasar. Dios respondió sus rezos antes de que él terminara. Si vamos a Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído, dice el Señor. Aquí Isaías estaba hablando proféticamente de un tiempo de gran restauración entre el pueblo de Dios. Aquí el sirviente de Abraham ya estaba disfrutando de esta restauración, de esa relación vital con Dios. Y asimismo, antes de que el siervo terminara de hablar, ya Dios lo había escuchado, ya Dios había oído. Y asimismo nosotros, cuando rezamos y le pedimos al Señor, el Señor siempre nos escucha y el Señor responde a nuestras oraciones en diferentes maneras. Si es la voluntad del Señor, porque Él tiene un plan para todos nosotros, Él responde a nuestras peticiones con un no, o con un sí, o con un no todavía. Hay un tiempo para todo. Y como dije, el Señor tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Y muchas veces lo que pedimos no es lo que en realidad nosotros necesitamos. Solo el Señor sabe lo que necesitamos. A veces nosotros creemos que una cosa es lo mejor cuando pedimos algo y a la larga a veces no es así. Y el Señor a veces nos pone a prueba también. Pero recuerden que estas pruebas es lo que nos mantiene cerca de Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles es cuando más cerca debemos de estar del Señor. No alejarnos de Él, sino acercarnos más a Él. Y esto es lo que nos va a crecer en la fe. Al estudiar la palabra, no solo estamos conociendo más al Señor, sino que es una manera de escucharlo, de conocerlo más y de tener una relación más estrecha con el Señor. Y esto nos va a equipar para que no seamos engañados, porque estamos en una época de mucho engaño, de muchos falsos profetas. Y así como se cumplió la profecía
del nacimiento de Jesús, la crucifixión, su resurrección. Asimismo veremos que hay otras profecías que estarán por cumplirse. Jesús vendrá por nosotros nuevamente. Y como dice en el libro de Apocalipsis, que estudiaremos más adelante, Apocalipsis 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. Debemos siempre estar preparados, saber las señales que nos da el Señor, y preparados porque el Señor vendrá en cualquier momento. No sabemos cuándo. El momento para arrepentirse y entregarse a Jesús es ahora, es hoy. No lo pospongas. Comparte la palabra lo más que puedas para que todos podamos disfrutar de esa vida eterna. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.